Desde el altiplano boliviano, 5 atletas dan su mejor versión de cada día, entrenando y superando su mayor reto, las alturas. Yo tuve un accidente que no estaba previsto en mí, que es un ACV, un accidente neurocerebral, que es un accidente, un infarto en el cerebelo, de la vena, por alguna razón, explota. Y eso puede causar una hemorragia o puede simplemente quedarse ahí y cauterizar la misma sangre para que no salga más sangre. Pero al estar en un punto en el cual controla todas las funciones motoras del cuerpo, pues quedas imposibilitado de hacer absolutamente todo y te dan muchas cosas malas. En mi caso me dio muchos vómitos, vomitaba cada minuto. Durante 2 semanas estaba así. Entonces he perdido masa muscular, he perdido fuerza, he perdido muchas cosas. Y así un día que de la nada me dio saliendo de casa y pues directamente fui al hospital, a la clínica y bueno, yo me acuerdo después de hacerme tantos exámenes y de que en tantos exámenes ya estaba ahí el resultado de lo que tenía, pues me dijeron que un doctor, un cardiólogo me dijo, no puedes ya tú entrenar. Me desahució completamente. Me dijo, si quieres recuperarte quizás para tener una vida normal y para prevenir esto, vamos a tener que hacer una operación de más de $50,000, ponerte un filtro a corazón abierto en una de las arterias del corazón y recién ahí, si es que estoy bien y sobrevivo, voy a poder tener mejor las cosas. Podía tener riesgo de parálisis en cualquier parte de mi cuerpo, en mi brazo, en mi cuerpo, en la mitad de mi cuerpo, en mi cerebro, podía estar en estado vegetal, en coma, en tantas cosas. Pero a mí realmente, gracias a Dios, a mí me ha ayudado harto mentalmente estar preparado y obviamente, bueno, en mi caso, agradecer y estar siempre en oración. Eso me ha ayudado mucho a que si bien mi cuerpo no podía hacer cosas, no podía hacer nada, mi mente sí podía trabajar. Y a pesar de que mi doctor, ese doctor, que ya no es mi doctor, me ha desahuciado de que nunca más podía entrenar y mucho menos CrossFit, en mi mente estaba yo voy a salir de acá primero, voy a salir de esta clínica caminando, cosa que no podía caminar, no podía ni moverme a un lado, voy a salir caminando solo y voy a volver a entrenar y voy a ser mejor. Milagrosamente, si es que alguien conoce esto, muchas personas saben que esta enfermedad, muchas personas no la cuentan, mueren, fallecen, no tienen problemas o se recuperan después de un año. Yo a las 2 semanas he salido de la clínica caminando solo. Todavía tenía problemas, pero podía caminar solo, con mucho cuidado. Pasado las 4 semanas, ya podía empezar a comer mejor. Pasado el segundo mes, ya podía empezar a movilizarme mejor con un poco de fisioterapia. Y en el tercer mes, empecé a querer entrenar un poco. ¿Y dónde vine? Vine a entrenar CrossFit. El CrossFit creo que es el único ejercicio que yo conozco que se adapta incluso para personas inválidas. Se adapta a cualquier movimiento, cualquier ejercicio. Y a mí me ayudaron, me adaptaron los ejercicios para que pueda hacer, pueda tener coordinación, no me caiga, porque yo tenía esos problemas. Y poco a poco he ido mejorando. A los 6 meses ya estaba como nuevo. Bueno, a los 5 meses ya empecé incluso a manejar auto yo solo y manejarme yo con calma, sin ningún problema. Actualmente ya ha pasado un año y gracias a Dios yo estoy mucho mejor en condición física, mental, de lo que estaba antes de que me diera este problema. Entonces, algunas personas escucho que no conocen, que hablando mal del CrossFit, de que puede lesionar y demás, pero no. A mí, más que hablando de una lesión o algo, es algo que también me ha salvado, me ha ayudado. Y así como a mí, a muchas personas, a muchas familias les ha ayudado, no solo físicamente, sino mentalmente. Y eso es un plus que creo que nadie debería pasar por alto.
Mi nombre es Alejandro, tengo 35 años y soy de Cuba. Mi nombre es Anet Solís y he nacido acá en La Paz, Bolivia. Me nombraron Wilson Hernández Tito, tengo 34 años, aunque honestamente, internamente me creo que tengo 25 y soy cubano. Hola, yo me llamo Adriana Botello, tengo 33 años y nací en La Paz, Bolivia. Mi nombre es Eduardo Inchauste, tengo 29 años y he sido nacido en La Paz, Bolivia. Bueno, quiero recordarles que primeramente soy de Cuba, un país que prácticamente no tiene altura y no hice estancia en ningún otro país para ir aclimatándome al tema de la altura. Honestamente salí de cero para llegar a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es un desafío brutal porque el CrossFit es una modalidad que requiere de alta intensidad e intervalos cortos de tiempo, por lo tanto te exige mucho el cardio y es uno de los factores que más choca a un extranjero cuando no está adaptado a la altura acá en La Paz específicamente. Y ha sido un desafío brutal. Hay un factor bastante importante ahí, en el cual en la altura es un poco más difícil hacer ejercicios cardiovasculares. Por más de que seas nacido acá, te puede costar un poco más que una persona que lo entrena y lo hace en el nivel del mar. Nos desfavorece el tema de la oxigenación, ¿no? Muchas veces cuando estamos haciendo una serie de ejercicios que nos demanda mucha resistencia, sí se siente tal vez la falta de oxigenación o el cansancio es mucho más, se lo siente mucho más fuerte, ¿no? Y antes de conocer el CrossFit yo no hacía mucho deporte, entonces nunca me he sentido realmente afectada por la altura. Sin embargo, cuando hemos ido a Sucre, a la competencia de Sucre, si bien no es más bajo, tiene un poquito más de nivel, no me sentía tan agitada. Por ejemplo, había un ejercicio en el que teníamos que correr toda una cancha y acá, por ejemplo, cuando corremos, pucha, yo me muero, es como que me falta el aire y no quiero. Y el aire aparte acá es frío. Entonces, cuando respiras por la nariz o por la boca, ese aire frío me entra directo a la garganta y es algo que a mí no me gusta. Me ha estado ya un año acá y los entrenamientos cada vez cuestan menos, pero siempre y cuando no haya ejercicios de Metcon. Metcon son aquellos ejercicios que involucran el cardio, sea correr, remar, la bici, saltar la cuerda, siguen pasando facturas, sigue golpeando, la altura siempre va a seguir golpeando. De hecho, hasta los de aquí, nacidos aquí, les golpea los entrenamientos, siempre pasan factura cuando hay alto gato. Bueno, los entrenamientos a la altura, bueno, yo ya me he acostumbrado acá, pero la cosa fue diferente cuando viajé a un nivel del mar o a otra ciudad que está muy cerca, literalmente a 300, 400 metros sobre el nivel del mar, y acá estamos a ¿qué? 3.200, 3.400, y eso que estamos en La Paz. Más arriba, Calle El Alto, estamos a 4.100. Entonces ahí me di cuenta que es mucho más fácil allá hacer los ejercicios, hay más oxígeno, más que acá. Entonces, en mi nivel en el cual me encuentro, quizás me puedo mantener, pero si lo puedo comparar y me comparo y traté de entrenar al mismo nivel de una persona que está más abajo, el nivel es mayor, lo hacen más rápido. Yo intenté hacerlo, pero mi cuerpo no estaba acostumbrado a eso. Y yo pienso, y he intentado hacerlo acá, ese mismo entrenamiento, ese mismo ritmo, y tampoco lo he podido hacer. Bueno, el CrossFit para mí se ha convertido en una actividad fundamental de mi día a día, ya que me ha ayudado mucho a estabilizar tanto el tema laboral como el tema físico y emocional. Es realmente muy importante para mí el haber crecido en esta disciplina. El CrossFit es una modalidad de superación constante contra ti mismo. Integran en una comunidad en la cual te alientan a ser cada día mejor persona, a superar obstáculos, miedos, ejercicios, el cual son muy integrados todos.
y es lo desafiante y lo bonito y lo maravilloso al mismo tiempo que esta modalidad. Como yo conocí el CrossFit era como que una especie de ejercicios con diferentes obstáculos, pero ya cuando lo he conocido era como que diversidad de ejercicios y movimientos. El CrossFit para mí, aparte de ser un deporte muy completo, es algo genial, forma parte ya de mi vida, literalmente. Bueno, el CrossFit es una disciplina en la cual engloba muchos ejercicios y para mí pues te prepara para la vida, te prepara para cualquier eventualidad. Por eso es que son muy variados los ejercicios. Puedes hacer ejercicios funcionales, de halterofilia, gimnásticos, de mucha coordinación, mucha resistencia con o sin peso. Entonces esos ejercicios te ayudan a la larga para tener una buena condición física, o puede ser para un nivel competitivo o simplemente para mantenerte en forma, pero estar listo para cualquier cosa que se te presente en la vida. Incluso desde alzar bolsas de mercado, levantar a tu hijo, hija, nieto, nieta, tantas cosas simples que eso lo vemos acá en un centro de CrossFit. Y es muy importante ya que me cambió la vida, yo era fumador y cuando empecé a practicar CrossFit vi que no me dejaba avanzar en las cosas que yo quería, me golpeaba mucho el ser fumador y me ayudó a tener fuerza de voluntad para dejar de fumar, y desde que empecé, ya llevo 7 años practicando CrossFit, dejé de fumar por completo, o sea que excelente, me ha ayudado muchísimo en mi estilo de vida. Me ha ayudado mucho, sobre todo en la parte física y también en mi salud. Me ha ayudado demasiado con el estrés laboral y es fundamental porque he visto los beneficios y cambios positivos. Bueno, he sentido digamos que estoy como en una segunda generación de los 15. Me siento realmente físicamente bien y donde más lo he notado es cuando voy a jugar fútbol. Incluso he competido contra colegas, ¿no?, que tienen 15, 18, 20 años y algunos se me han acercado y me han preguntado, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y cuando le hablo sobre estos ejercicios, lo que me ayuda a poder competir e incluso igualar esa juventud, que sabemos que en esa edad físicamente uno está más a tope, ¿no? Y ya cuando uno pasa los 30, a veces uno pregunta, ¿aún me duele la rodilla? En mi vida pues ha sido grande. Yo la primera vez que conocí el CrossFit ha sido hace unos 5 años aproximadamente, y yo empecé a entrenar y la verdad me enamoré. Yo estaba buscando un tipo de entrenamiento similar, pero no encontraba en mi país. Y desde la primera clase yo me enamoré. Yo fui a gimnasios, incluso a clases de spinning, clases de zumba. Hice entrenamiento personal en mi casa, puro ejercicios funcionales. Pero aún así, cuando descubrí lo que es el CrossFit y los ejercicios que engloban, pues ahí me enamoré. Ahí dije, esto es lo mío. Yo dije, estos ejercicios aplican en muchas cosas de mi vida que antes quizás no podía y ahora los puedo hacer. Y obviamente me mantienen en una mejor condición física y con una salud inmejorable. Cambio. Ha aumentado mi resistencia física, hay bastantes cambios en mí, digamos, como persona. Creo que igual me ha convertido en alguien más disciplinada y como que siempre he podido vencer miedos y metas que me he propuesto. Trato de comer y alimentarme lo más sano posible. Cualquier tipo de cocción en pollo que no sea frita, puede ser pollo a la freidora del aire, puede ser pollo al horno, puede ser en milanesa, puede ser deshilachado pero hervido, puede ser a la plancha, al limón, al horno. Hay muchas opciones, muchas variedades, pero trato de comer una comida relativamente abundante. No solo 1, 2, 3 veces, no, 4 veces por lo menos en comidas grandes y 1 a 2 meriendas al día. Eso trato de comer para poder mantenerme y ganar un poco más de masa muscular poco a poco, porque es un poco desgastante el entrenamiento físico que se lleva a cabo acá en CrossFit. Entonces, si tú entrenas mucho, obviamente necesitas reponer eso con alimentos. Uno no come bien, pues empieza a comer el músculo y eso es lo que nadie quiere. Yo evito comidas grasosas, yo evito gaseosas o
azúcar. Eso es lo que yo evito. Consumo creatina también, que es importante, pienso importante para cualquier atleta, que es un suplemento que es el menos invasivo a nivel mundial. Y obviamente consumo también proteína, que trato de consumir una proteína que es la Whey Gold Standard, es una proteína bastante clásica y buena. Y eso es mi único suplemento. Yo no me pongo otros aditivos, otras cosas de doping o cosas que me pueden empeorar quizás mi rendimiento o mejorar en el momento, mejorar mi rendimiento, pero a la larga me está empeorando el cuerpo. Eso no es también sano. Hay que ser equilibrados también con el cuerpo y saber tratarlo. La primera competencia fue por equipos, saqué segundo lugar, luego después con mi hermano, también practica CrossFit, fuimos a competir juntos, era por pareja, ganamos primer lugar, luego acá ya fui a otra competencia que en La Paz, no llevábamos un año todavía cumplido aquí, y fui a una competencia, saqué podio, tercer lugar, por allá anda la medalla, también fui a una competencia de weightlifting, siendo parte de las disciplinas del CrossFit y sin dedicarme por completo a weightlifting, también saqué podio, también obtuve ahí tercer lugar. Sí, he participado en 3 competencias. El año pasado ha sido la primera y creo que en las 3 puedo decir que he ganado experiencia y algo para mí misma, ¿no? O sea, que es como decirme sí, lo he hecho. En la primera ha sido, bueno, en las 2 primeras ha sido con pareja, en partner, y en la última, en la que ha sido como más cerrada, digamos, ha sido del box mismo, ha sido que hemos ganado un segundo lugar. Tuve el privilegio de participar en una competencia precisamente aquí en La Paz. Lo desarrolló el box 3660. Representé a Sparta Box CrossFit en esa competencia y obtuve el tercer lugar. Realmente fueron 2 días intensos, con una tensión emotiva, ¿no? Porque el competir es algo que siempre a mí me ha caracterizado, me ha gustado, ¿no? No solamente superar los límites míos, sino contra otras personas, ¿no? Y en la comunidad es algo espectacular. Sábado y domingo nunca olvidaré esos 2 días. Fueron varios eventos desafiantes todos, y poder representar a Sparta Box CrossFit en esa competencia fue algo espectacular. Y un cubano a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, realmente es un desafío doble. Sentir que me corearon, Bill, es algo espectacular. Yo competí actualmente en 3 lugares, en el cual uno es acá, otro fue en Sucre y otro fue en Santa Cruz. 2 quintos lugares y un cuarto lugar. Esos eran mis puestos, y en competencias a nivel nacional. A nivel internacional, vamos a decir, hay una competencia que es el Open, que cualquier persona puede participar ahí y se puede inscribir, puede batirse con otras personas a nivel mundial. Y bueno, yo me inscribí también ahí, actualmente estoy concursando, pero yo fui mejorando poco a poco, hablando a nivel local, a nivel Bolivia. Yo estaba primero terminé en un puesto 39 de muchas personas a nivel Bolivia, luego acabé en el puesto 24, luego acabé en el puesto 17, 18, y bueno, veremos en qué puesto acabo este año, pero te hablo a nivel Bolivia, en donde estoy intentando cada año mejorar, y bueno, se ve el progreso también. No es que es fácil, no es fácil porque cada año salen nuevos ejercicios o nuevas técnicas o nuevas modalidades. No es que cada año se va a hacer y repetir los mismos ejercicios. Eso vamos a decir que es lo bonito del CrossFit, que vamos a decir que nunca te tiene preparado para un ejercicio. Y como nunca te tiene preparado, y los ejercicios que hacemos acá no te tienen preparado, constantemente tu cuerpo va evolucionando y se va adaptando para cualquier cosa rápidamente. A que te adaptes a algo que quizás ya sea fácil, y que te llega algo nuevo, pues nunca vas a poder. Nosotros nos adaptamos muy rápido a estos ejercicios. Uno de los principales objetivos que tengo para un futuro es poder competir, poder representar al box en las diferentes competencias que hay en nuestro país. En primer lugar, quiero dominar todos los ejercicios del CrossFit. Me faltan unos cuantos que requieren de
de mucha práctica, mucha consistencia y seguir aprendiendo de los coaches que me han ayudado a superarme, ¿no? Ya con el tiempo era como que ir superando movimientos, como que venía acá y decía un movimiento nuevo y siempre hay como que la versión inicial, la versión escalada y la versión RX. Entonces yo quería alcanzar una versión escalada o una RX, pero después de las competencias creo que ahora mi objetivo es ser más fuerte. Mi primer entrenamiento en la altura, todavía lo recuerdo. Definitivamente el cuerpo es muy sabio y se acostumbra también a la ciudad o al lugar en el que te encuentres, ¿no? Es una cuestión de que el cuerpo sabe acomodarse de acuerdo a donde estés, ¿no? Solo es una cuestión de tiempo. Pero como siempre digo, ¿no? El día tiene 24 horas y no hay justificación. Con perseverancia y constancia, que es lo que te exige el CrossFit, he podido adaptarme poco a poco a ese gran obstáculo. Siempre yo lo digo, todo depende del cuerpo del atleta, de la dedicación, porque también hay muchas personas acá en la altura que entrenan duro y si van al nivel del mar y entrenan con otras personas que quizás no entrenan bien o no lo llevan tan en serio, les aseguro que personas de acá a la altura les ganan, porque ahí está la dedicación también, el trabajo, la motivación. En todo este tiempo que conocí y estoy practicando esta modalidad, no he repetido una rutina excepto la que desarrollamos a nivel mundial, que es la rutina del muro. No es de que nunca como, no. Yo me premio también. Yo soy un ser humano y obviamente yo tengo que premiar a mi cuerpo y premiarme a mí por haber cumplido un régimen. Quizás a la semana cumplo todo como bien, perfecto. Me puedo dar un lujo de un día comerme una comida, un pollito frito, un antojo, una pizza, algo rico con gaseosa. ¿Por qué no? Todo exceso siempre es malo, así que si tú te premias con estas cosas, obviamente te va a ir mucho mejor y no es que vas a perder un progreso, no, para nada. Pero obviamente si haces lo contrario, si toda la semana le metes comida chatarra y una vez a la semana le metes comida saludable y luego te cuestionas, ¿por qué no estoy teniendo los resultados que debería tener? Obviamente no vas a tener buenos resultados. Increíblemente, yo no sabía pararme de mano. Fue un desafío hacer el handstand push-up. Comencé haciendo el estricto y luego después le incorporé clipping. Creo que ha sido ese el más duro, porque honestamente me costaba mucho al inicio, incluso pararme, ¿no? Pero conté con la ayuda de un gran amigo, de Alejandro, que me ayudó en la época de la pandemia y luego después lo continué y pude conseguir eso. Y bueno, espero en este año 2024 llegar a competir en unos 2 lugares más, obviamente mejorando y entrando en una categoría mayor, ya que antes estaba en una categoría más baja y bueno, ahora estoy intentando entrar a una categoría más alta, ya que hay una mejora notoria, obviamente, comparado a años anteriores. A mí se me dificultan los handstand push-up estrictos y alguna maniobra también en parada de manos, más que facilidad. Ya, creo que son varios, pero o sea, se me hace difícil cuando trabajamos en el rack porque soy muy llorona y me duelen las manos, digamos. Entonces me suelto fácil. Creo que es lo que más me resulta difícil. A mí lo que ahorita se me está dificultando bastante es los muscle ups. Trato y no me están saliendo, me dan pánico, me puedo tirar los codos, no me está saliendo. Es miedo, ¿no? Y para mí ahí involucra un músculo muy importante que muchos no lo dominan y es el músculo del corazón. Muchas veces el corazón te dice alto, te para, pero otras personas tienen el corazón fuerte y dicen no, yo voy a seguir. Y prácticamente su corazón está acá, en la mente, y su mente controla todo. Y mayormente cuando pasa eso, las personas que controlan con su mente son las personas que avanzan más, que llegan más lejos. Y ese pequeño pasito de avanzar un poquito más hace una gran diferencia entre un primer y segundo lugar.